How are you, my love? My love, I love you. Thank you very much for your films, my honey precious. For your film and for your words, honey precious. I love you, my honey man. Here I am, my love. We were watching some things and I'm going to study, my love. But I wanted to send you. Well, we had some meals, some special meals that I invented with potatoes chips, with a in a tortilla, in a Mexican tortilla, corn tortilla, lemon, salt, and very delicious because here is the weather is very delicious, my love. The days are sunny days, but there are much white, delicious. The weather is very is excellent. It has been excellent all these days, honey precious. Very very delicious days, my love, and nights with you. Love of my life. Look, my love, I am here. I don't know. This thing is moving very much. Well, I wanted to show you my horse tail for you. I love you, my love. Love of my life. Let me see. How can I like this? No, I like it much more with this or like this. Well, honey precious, I am here with you. Let me put this thing. I feel much more comfortable. Or well, I'm going to talk with you in this way. You look very handsome, my love. Look to our babies. You, my angel. You, me, and Almighty Abiel Jorge. Look, my love. Very precious memories. Look, my man. Here. Here appear you. Let me see you, me, and the hands of Almighty Abiel Jorge, but I can't move this very much because the reflections. Look, my love, this is me and you, baby Al Jorge. Gorgeous man, I am here with you. I love you. I love you very much, honey precious. I am here with you now in this angle. Honey precious, I was telling you. Let me see. First of all, let me talk in Spanish, my love, because it's interesting. It's important, not only interesting. Almighty Abiel Jorge, Abiel Jorge Todopoderoso, nos dijo que Mustaba, el hijo de Jamenei, está muerto. Entonces están haciendo ahorita las noticias de emoción. Está muerto. Y ya le había preguntado yo, pero pues bueno, se me olvida. Están haciendo mucho show alrededor de eso, pero sí está muerto. Y una cosa que no terminé de decirte hace ratito que te mandé mensaje, que el Estado, o sea, ves que, bueno, tú también estuviste yendo al budismo y hiciste meditación. Entonces, a lo que ellos llaman llegar a la budeidad, eso es llegar a la conciencia crística de Cristo, o sea, a mi conciencia, o sea, no es a la budeidad, porque inventaron que Buda había existido 5 siglos exactamente antes de mí para que ahí parezca que primero fue Buda y después fui yo. Sabes que todo eso fue un movimiento político y tan es así que pensaban que iban a prosperar estos marranos de la cola de jotos de Londres, de Inglaterra, junto con estos cerdos, los marranos del Pentágono y de la Casa Blanca y bolas de violados. Entonces, bueno, pues sabes que ese era el movimiento político para atacar a China, pero Buda, lo que estamos diciendo, Buda no existió, no hay registros de él, de que haya existido, es mitología, y más que mitología, pues en este caso son muchas mentiras.
Y también, o sea, para que aparezca que primero fue Buda y después fui yo. Se supone que cuando tú estabas como Moisés, me parece que paralelo era este Padmasambhava. Entonces, bueno, mucho de eso son mentiras. Obviamente en Asia creen mucho en Buda y cosas así, pero es una mentira. Crean o no en Buda, es una mentira, no hay registros de su existencia, las fechas las fueron cambiando, a manera de que pareciera eso, que primero fue Buda y después fui yo. Había el Jorge Todopoderoso, ya me había revelado antes y más hace unos días, porque a mí me llamaba mucho la atención, lo comenté también aquí, que me llamaba mucho la atención hacer yoga y meditación, y más que yoga, mucha meditación. Entonces yo le pregunté, por eso le pregunté a Vi, oye Vi, por eso me llamaba tanto la atención hacer meditación, porque como Yahshua HaMashiach hacía meditación, y me dijo a Vi que sí, que tú también, y esta situación fue algo que aprendimos de descendientes de los reyes sabios de la India. Entonces, pues de la India, en India, hay muchos, de ahí nada más que no me acuerdo cuál es el libro, también son los Vedas, es de los Vedas también, si no me lo recuerdo, también de ellos viene la meditación, de ahí nosotros aprendimos a hacer meditación, por eso muchísimas de las pinturas en las que yo aparezco haciendo estos movimientos con los dedos, haciendo mudras, que hacen conexiones con determinadas partes energéticas del cuerpo. Y bueno, pues ahí venía por parte de nuestros enemigos otra desviación, porque entonces no fue la conciencia crística, fue el llegar a la budeidad. Pero nosotros, y ahorita ya entiendo por qué había el Joje Todopoderoso, nos mandó a los dos a estudiar budismo, porque precisamente teníamos que conocerlo para que después, estudiando la Biblia, identificáramos las cantidades de plagios de la Biblia, que son muchísimas, entre ellas los números 3, 7, 21, el 108 no es nuestro, pero son 108 Upanishads, no es nada que tenga que ver, esto tiene que ver con los Vedas, no es nada que tenga que ver ni siquiera con el budismo. Entonces el budismo es un plagio de muchas tradiciones, pero es un plagio muy grande de nosotros, de la Biblia. Por eso Abby nos mandó a estudiar eso y yo identifico perfectamente bien nuestros números, prácticas, libros que yo compraba, siempre compro muchos libros, y las prácticas meditativas que hacían, los 7 pasos hacia el amor, el Tripitaka. ¿Te acuerdas de eso que son las enseñanzas del Buda? Tripitaka, las 3 canastas, Vinaya Pitaka, no sé cuántas pitacas, digo, hace mucho, 2019 que me sacó, 2018, mediados de 2018, que definitivamente me sacó a mí el Jorge Todopoderoso de la Casa del Dharma, pero cuando estuve yendo a la Casa del Dharma era mucho menos que en Casa Tíbet. En Casa Tíbet sí, con Marco Antonio Karam, Judas, daban muchísima teoría, por eso me mandó a ahí, y no hay nada mejor que haber estado directamente en Tíbet y haber aprendido también directamente en Tíbet, en Nepal, allá viendo, o sea, con monasterios muchísimos, y con Choki Nima Rinpoche, tan conocido. Entonces, hay 20,000 enseñanzas y todo que tienen que ver completamente con nosotros. Pero bueno, vale la pena nada más comentar esto ahorita, ya desde el 2019 que definitivamente no regresé al budismo, dejé de ir al budismo como... lo que pasa es que no iba a la casa del Dharma, pero ahí no eran clases tan teóricas como en Casa Tíbet. En la casa del Dharma era más meditación, y algunos fines de semana eran temporadas en las que iban maestros como Choki Nima Rinpoche a dar enseñanzas, ya fuera un fin de semana o enseñanzas de toda la semana, como es el estilo de todas esas enseñanzas budistas. Pero ahorita obviamente no me acuerdo, pero poco a poco, si vuelvo a estudiar budismo, identifico perfectamente bien todas las cosas que tienen que ver con nosotros. Tripitaka, o sea, el número 3,
al terminar de recitar, de recitar, pero no recitar, es decir los mantras, al terminar de decir los mantras, porque no lo recitaban, eso de recitar los mantras lo aprendí con Miguel Ángel del Lago, que es el que me enseñó unas cosititititas, casi nada, de astrología, que es uno de los reyes sabios, Miguel Ángel del Lago, cuyo nombre, él es Hare Krishna, él practica Hare Krishna, y su nombre de Dharma que le dio su maestro es Lila Purusha. Él fue el que me decía que recitaba, ¿cómo se llama? Mantras. Acá ni se recitaban porque casi la verdad es que en Casa Tíbet la gente iba a sentirse bien. Pocos estudiábamos, honestamente pocos estudiábamos y poquísimos, muy poquitos hacíamos meditación. Entonces, ahorita ya tantos años que dejé todo eso, no me acuerdo, pero cuando entramos, cuando Avi me llevó a casa de Avivamiento Fresco eh, Internacional, que es CAF, Casa de Avivamiento, Casa de Avivamiento Aceite Fresco Internacional CAF, cuando empecé a conocer la Biblia y luego con nuestro coencito allá, empecé a identificar todo, no a conocer, sino a acordarme de la Biblia, empecé a identificar todo lo que tiene que ver con el budismo y más bien todo lo que el budismo tiene que ver con nuestra Biblia y son grandes plagios de la Biblia. Ahorita obviamente no me acuerdo porque desde esos años no he vuelto a abrir un libro budista. Cumplí con lo que decía nuestro jovencito allá, todo lo que tengan que ver con idolatría y cosas así, toda la basura, y yo a romperlo, como dice la Biblia, quemarlo, hacer lo que se pueda. Yo me deshice de todo. Entonces ahorita no me acuerdo, pero hay algunas cosas, si me pongo a leer Wikipedia, lo que sea, pues me voy a acordar de la estructura fundamental del budismo y por supuesto que tiene muchísimos plagios de nuestra Biblia, muchos libros y muchas enseñanzas son plagios completamente de la Biblia. Por eso también era una situación que cuando nosotros estuvimos yendo, tú y yo cuando estuvimos yendo, bueno, no sé, tú nada más fuiste a la casa del Dharma, pero yo muchos años antes fui a Casa Tíbet. Yo entré a Casa Tíbet en el 2009. Entré a Casa Tíbet en abril. Estuve yendo a los diplomados que daban de budismo desde finales de febrero y marzo. Dieron 2 diplomados de budismo y el tercero era ya como para ya entrar a Casa Tíbet. Entonces a Casa Tíbet yo entré en abril del año 2009. Estuve hasta enero del 2009, 2010, 2011, 2012, hasta enero del 2012, en que había el Joje Todopoderoso me sacó porque fue cuando estuvieron haciendo conjuros y estaban haciendo esto de que iban a empezar a homosexualizar a todos. Entonces a mí me sacó de Casa Tíbet y me tuvo aquí. Fue cuando empecé a vivir sola. Me tenía que apartar porque me iban a homosexualizar. Y a ti también, pues bueno, sabemos que trataban de homosexualizarnos casi a todos. Y este hasta el 2017, Avi me indicó, bueno, Avi desde el 2016 me indicó que fuera a la Casa del Dharma y eso fue en el 2017 cuando ya empecé a ir y me empezó a dar las primeras revelaciones de ti. Entonces, 2019 entro a Casa de Avivamiento Aceite Fresco Internacional y después en el 2020, desde diciembre del 2019 yo ya veía los videos de nuestro muy amado Coencito allá, pero digamos que cuando entré ya más formalmente, bueno, es que formalmente yo ya veía las enseñanzas de nuestro Coencito allá desde diciembre del 2019, pero en enero fue cuando ya no iba a Vimesaca de Casa de Avivamiento de Aceite Fresco Internacional y ya entro de lleno únicamente a nuestra bendita Quejilá. Y desde entonces, o sea, más bien desde que entré a la casa del Dharma, yo cuestiones ya teóricas de budismo y eso ya no, porque te decía, la casa del Dharma era nada más para meditar y cuando hacían invitaban a maestros y daban enseñanzas ahí de vez en cuando, pero no era era 1 o 2 veces al año invitaban a diferentes maestros a que dieran enseñanzas ahí, pero no había un maestro
de la Casa del Dharma que fuera fijo, como en Casa Tíbet, que estaba Marco Antonio Karam, junto con otras personas, ¿cómo se llama? Bueno, muchos nazis estaban ahí. Entonces terminaron igual, homosexualizados, pero como zorras, como Trump, precisamente parándole las nalgas a todo el mundo, zorras, o sea, hombres parándole las nalgas a todo el mundo para que se los fornicaran, les aventaran el excremento y todas las marranadas que hacen los nazis. Exactamente lo mismo empezaron a vivir todos ellos. No me acuerdo, Leandro Chernikov era novio de Tony Karam. Tony Karam le llevaba muchos años, 20 años, 25 años, no sé, y él era ¿cómo se llama? Pilatos. Leandro Chernikov, les mandamos fotografías a la congregación ya hace 3 años, una cosa así. Él era de los primeritos que estaba ahí en Casa Tíbet después de... Se supone que si a Tony Karam le pasaba algo, si a Marco Antonio Karam le pasaba algo, el que seguía iba a ser Leandro Chernikov porque sus papás lo metieron a Casa Tíbet desde que empezó Casa Tíbet, pero Marco Antonio Karam era 20 o 25 años más grande que él y yo los vi cómo se agarraban la cara, pues eran homosexuales asquerosos y pues casi Marco Antonio Karam, si le lleva a alguien 25 años, termina siendo también estilo pedófilo. Pero bueno, eso más o menos. Dijimos que de la Casa del Dharma, Burillo, se apellida Burillo. Ahorita se están metiendo muchas frecuencias y por eso se me olvidan los nombres, porque estuve mucho tiempo ahí, no es posible que se me hayan olvidado. Pero quien dirigía la Casa del Dharma México, en la calle de Colima, en la colonia Roma, se apellidaba Burillo, también contagiado de VIH-Sida. Del otro de Bodypad es Eduardo Herrera. Eduardo Herrera manejaba Bodypad México, o sea, otra escuela budista donde practicaban tantra. Era la parte chamánica del budismo, pues pura brujería. Y después fue Bodypad y después abrió otra escuela de budismo que se llamaba Centro Himalaya, y ahí fue donde se contagiaron de VIH-Sida porque empezaron a hacer orgías, so pretexto de practicar tantra. Eh, se llamaba Martín Burillo, el de la Casa del Dharma. Entonces ese era el tarado, bueno, uno de tantos tarados locos de nazis, Claudio. Claudio era él. Había otra chica, esta Nadia Sarur, es hija de un actor mexicano. Nadia Sarur, ella estaba muy cerca de los Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky era un escritor, guionista que hacía obras teatrales y después se pasó del lado según esto, a ser maestro espiritual junto con sus hijos y Cristóbal Jodorowsky. Ellos daban muchas conferencias acerca de, ya no me acuerdo qué era lo que enseñaban. Alejandro Jodorowsky yo lo conocí desde la juventud. Había una obra de teatro de él que era muy famosa que se llamaba El juego que todos jugamos cuando yo era muy joven, cuando yo tenía como 15 años. Fue cuando lo conocí y cuando volví a saber de él fue porque ya estaba igual, o sea, según del lado espiritual de todo esto. ¿Cómo se llamaba a lo que se dedicaba? Bueno, luego lo busco en internet y y veo lo que hacía con lo que hacía su hijo Cristóbal Jodorowsky. Bueno, quien se encargaba de la mercadotecnia y de la publicidad de Alejandro Jodorowsky, pero más de Cristóbal Jodorowsky, de su hijo, era esta mujer que se llama o llamaba Nadia Sarur, no sé si viva. A mí me puso en contacto con ella, contacto muy cercano, nos hicimos amigas y psicoteatro, ¿cómo se llamaba esta cosa que hacían ellos? Psicoteatro, no sé qué cosa. Bueno, esa Nadia Sarur era la esposa de Claudio. Entonces, pues no sé, a mí me parece maravilloso que a mí me haya acercado tanto a tantos enemigos nuestros,
pues verlos, o sea, ver todo lo que estaban haciendo y ver también cómo terminaron, pues la verdad que horrible, muertes trágicas todos. Decía también que en un retiro budista conocí a la que mandó decapitar a Juan el Bautista, Salomé. A Salomé la conocí. Imaginen nada más imaginarse eso de que en un retiro budista fuimos roommates y era una mujer alta, muy gordita, que vivía aquí en México. Bueno, todos los que hablo pues vivían aquí en México. También ella vivía como rumbo a Querétaro, no me acuerdo, hay unas montañas ahí, perdón que porque se meten muchas frecuencias y hace que se me olviden las cosas, pero bueno, pues haber compartido habitación con ella, no sé, 4 o 5 días que duró el retiro espiritual y después enterarme que fue ella la que mandó decapitar a Juan el Bautista, que es mi mejor amiga igual, o sea, desde niñas prácticamente, digo, no éramos niñitas, pero es mi mejor amiga hasta la fecha, aunque no la vea. Alitza, o sea, yo cuando entendí todo me quedé así, ¿qué? Compartí habitación con esa que le mandó cortar la cabeza a mi amiga. Yo estaba horrorizada cuando había el Jorge Todopoderoso, me estaba dando revelación y me dijo que terminando ese retiro, Salomé regresó el retiro fue en Morelos, por Cuernavaca, Morelos, es a unas horas de aquí de la Ciudad de México, y regresaron hacia donde vivía ella, no me acuerdo ahorita cómo se llama el lugar, pues rumbo a Querétaro, y ella contrató un taxi para que la recogiera en el retiro y la llevara a su lugar de donde vivía. Y en ese camino de regreso a su casa tuvieron un accidente en la carretera y se murió. Casi todos ellos tuvieron muertes trágicas. La muerte de VIH-Sida de Eduardo Herrera Calígula, de Body Pat y de Centro Himalaya, de él sí fue muy evidente que le dio VIH-Sida porque era entrar a internet y tratar de buscar información acerca de ellos y las páginas no las volvieron a actualizar, se quedó así. Eso lo verifiqué. Ahorita obviamente si alguien trata de entrar a los sitios de Casa Tíbet y van a encontrar 20,000 mentiras porque nuestros enemigos, o sea, lo que busquemos, inmediatamente ellos meten lo que quieren que veamos para que pensemos que había el Jorge Todopoderoso, nos están mintiendo. Pero ya estuve viendo y digo, si quisiera podría ir a cada lugar a ver qué pasó. No voy porque no me importa y creo en la palabra de Abía el Jorge Todopoderoso. No tengo por qué ponerlo a prueba o ir a ver si es cierto, si no es cierto. Si a mí Abía el Jorge Todopoderoso me estaba diciendo que Eduardo Herrera estaba muy enfermo de VIH-Sida y otras personas que conocí que incluso ya se habían muerto, no tengo por qué no creerle a Vi. Pero bueno, esa es la situación y eso es lo que te quería comentar y compartimos también con nuestras muy amadas Mishpajot, de que nosotros sí aprendimos a meditar desde Yahshua y desde Moisés, o Moshe, pero lo hicimos desde gente que conocíamos de India, que practicaban la meditación y yoga, que de hecho es de ahí de donde viene este yoga y meditación. Y pues bueno, hacer meditación es algo muy bonito, yoga también. Yoga aprendí a hacerlo yo aquí también sola mientras hacía meditación y pues es algo excelente. Entonces cuando practicamos meditación con mucha disciplina, ya visto como debe de ser desde nuestro punto de vista, lo que se llega es a la conciencia crística. Los ¿Cómo les llamaban en budismo? Pero eso viene también de eso viene de la India. Es los arhats. El máximo grado, arhat es considerado, es sánscrito, es el idioma sánscrito, es considerado el nivel más alto que pueda haber. Arhat significa sabio. Y entonces los que logran niveles meditativos ya muy elevados es a los que se les llama arhats o sabios. Ellos lo consideran que ese grado de meditación tan elevado, para lo que el budismo llama budeidad y nosotros llamamos conciencia crística,
para los de la India es llegar a estado de Arhat, a estado de sabiduría. Y realmente, pues, porque luego hablamos de qué se refiere, a qué se refiere ese estado de sabiduría, pero pues luego platicamos de esto porque ya es un video largo. Es un estado meditativo muy elevado al que muy pocos llegan. ¿Por qué? Porque se requiere de mucha disciplina y de muchas horas de meditación, pero lo más importante es empezar, sí es importante llegar a ese estado, pero es muy importante empezar a despejar la mente, empezar a liberar a la mente, a hacer espacio en la mente de preocupaciones, de pensamientos, de estrés, y es una práctica completa porque es, o sea, si liberamos al cuerpo, liberamos también a la mente, entonces es algo muy bonito, son prácticas muy profundas de ir pues accediendo al cielo, esa es la verdad de lo que pasa, ¿no? Ya si en los Vedas le llaman el estado de Arhat, pues está muy bien. Arhat o Arya, de Yahweh, y Abhi, porque Abhi fue la que me hizo verlo así como Arhat, es Arya, y todo esto de Arya es por Arya de Yahweh, y vamos a ver que allá, o sea, hasta las montañas, muchas montañas llevan nombres de nosotros, pero bueno, esa ya es otra cosa y ya me tengo que ir, porque hay muchas frecuencias y me está doliendo la cabeza, aunque usted, como decía el programa, aunque usted no lo crea, me está doliendo un poquito la cabeza, entonces me despido porque eso ya, es una historia muy larga. Por ejemplo, el monte K2, no es K2, es Kadosh, de Kadosh, de santo. No me acuerdo cuáles otros. El Everest, por eso nosotros no le llamamos Everest, porque eso es algo que enemigos nuestros se quisieron apropiar de eso y se llama Chomolungma. Es la diosa reina del universo. El Everest es una cosa preciosa, pero hay más montañas allá que llevan nuestros nombres, pero no me acuerdo ahorita. Y bueno, pues eso era lo que quería decirte, mi amor, y que sabes budismo, que aprendiste budismo también, y también compartimos, por supuesto, con nuestras muy amadas Mishpajot, porque esto de hacer meditación y yoga es una disciplina, en verdad es súper bonita, y es una vía A mí algo que sí me gustaría mucho hacer es, o sea, por supuesto, ayudar a nuestro prójimo, aconsejando, igual, o sea, haciendo las cartas astrales, pero hacer meditación y yoga fue algo que yo disfruté mucho, que me gustó mucho, y veremos si ya cuando estemos en Israel y todo, a ver qué nos dice Abiyal Jorge Todopoderoso, a qué es a lo que nos vamos a dedicar. Pero hacer meditación es precioso, es una manera de liberar a la mente y al cuerpo de la condición humana, y acceder pues es acceder a la vida eterna. Es algo muy bonito y es una manera de una práctica de hacer que la carne no nos someta a nosotros ni los sentidos, sino de nosotros. No hablamos de someter, sino de nosotros manejar a los sentidos que tenemos y no los sentidos a nosotros. La vista, para ver, para no ver lo incorrecto y mejor en su lugar ver lo correcto. Todos los sentidos, todo lo que es sensual. Por ejemplo, si nos gusta mucho comer, que la comida, el sentido del gusto no nos domine, entonces todo es mente. Entonces nos enseña mucho el manejo de la mente sobre los sentidos, el dominar, que la mente sea quien reine siempre, y la mente crística, si se puede, si pudieran quienes meditan, pues mejor, nada más es cuestión de mucha dedicación y de disciplina, y domando los sentidos, que es el cuerpo, y también a la mente, sabiendo despejarla de pensamientos, de sensaciones que muchas veces que son controladas también por la mente, haciendo el espacio necesario que hay, es llegar al cielo. O sea, de esto es la conciencia crística, o lo que los Vedas, lo que los Vedas conocen como estado de Arhat o estado de sabiduría. Y ya lo de Buda, pues es
cosa que sí es una tradición, pero que es como lo que decíamos, Hermes Trismegisto no es una persona, pero empezaron a hacer enseñanzas, a dar enseñanzas, que es un conjunto de conocimientos, es una recopilación de conocimientos de muchas tradiciones, pero que lo empezaron a tergiversar y empezaron a hacer como si Hermes Trismegisto fuera una persona, pero no es una persona, es una filosofía. Lo del budismo es lo mismo, es una filosofía de vida que fueron retorciendo para hacer creer que Buda era una persona y un príncipe. Buda nunca existió. Entonces, todo lo que se conoce de Buda es lo mismo, es un conjunto de conocimientos, de plagios de la Biblia y de los Vedas y de los chamanismo de la India, que eso sí es tremendo, porque eso sí son puro sheidim y eso es pura brujería, este, contenidas en el budismo y especialmente en el budismo indo-tibetano, que es como se conoce. Pero esto de que querer hacer pasar a Buda como persona, y primero fue Buda antes de mí, y casi primero fue Buda antes de Abí, pues sabemos que eso nuestros enemigos, que decía yo hace rato, son millones y millones, van a tratar de hacer, pues es que de eso se trata, ¿no? Cuando es la envidia, cuando admiran, cuando hay alguien que admira mucho a alguien que es superior, trata de quitarle su lugar a como de lugar y de deshacerlo de sus atributos y de ponerle a muchos más dioses y personas que eran mejor. Es envidia, era lo que yo decía, o sea, tienes a alguien que te admira mucho y te empieza a copiar decíamos esto con ocasión de nuestro muy amado Coencito Allá y de este señor Órdenes Cortés, que yo lo vi y dije, pues es que es obvio porque es médico, pero es un chamaco, ese Eduardo Órdenes Cortés es un chamaco mocoso que también cirujano quiso competir, yo lo vi de lo más obvio, quiso competir con nuestro Coencito Allá, lo admiraba mucho, y también, o sea, nuestro Coencito Allá médico cirujano, pero nuestro Coencito Allá pues es un ungido y el otro pobrecito jodido pues es un romano, que no dudo que también lo hayan violado porque es una maldición para los romanos, para los nazis. Todos nacieron, todos son hijos de zorras, es la misma tijera o maldición con la que fueron cortados. Entonces no dudo que ese Eduardo Órdenes Cortés también sea hijo de alguna zorra y algo, y como Raju trató de hacer, se disfrazó de santo y se quiso hacer pasar por Dios y empezó a un Raju, quiso empezó a envidiar a nuestro jovencito allá y pues se jodió porque antes que cualquier otra cosa pues Abby lo mandó a la jodida en el mejor momento, en el momento que él consideró adecuado. Entonces eso es lógico, o sea, está viendo el poder y la unción que tiene nuestro jovencito allá, cuántas millones de personas están con nosotros en la congregación y obviamente pues a quien no es santo le surge la envidia. Por eso esas cosas no pasan entre nosotros, podemos convivir en familia porque somos santos y somos familia. Eso es algo también entre judíos y judías, es exactamente lo mismo. ¿Por qué prosperamos? Porque somos hermanos, tenemos una fraternidad, somos fieles unos a otros, entonces por eso los judíos seguimos viviendo, iba a decir el judaísmo, los judíos seguimos, como Abí nos creó originalmente, somos los mismos de siempre, porque nos mantenemos juntos por eso, porque Abí estamos bendecidos con la misma bendición de Abí y de Imilis, y entre nosotros no hay envidias y no hay competencias, somos muy leales entre nosotros, nos apoyamos, eso mismo vemos en Israel y eso mismo vemos en la congregación. Necesitan nuestros hermanos ayuda, por supuesto que sí, y todo lo que podamos hacer y siempre es así. Entonces, pues estas cosas son muy comunes de gente que nos admira y que yo les decía de la admiración a la envidia hay una línea muy delgadita, entonces cuidado con quien admire mucho, quien te admire mucho, porque por ahí va a haber alguna traición
y esto suele suceder mucho lamentablemente con gente que es muy cercana porque son quienes nos pueden observar y quienes ven cómo crecemos, ¿no? Y el caso de nuestros enemigos del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de Londres, pues porque tenían todo intervenido, lleno de espías, entonces ven que hacemos nuestra vida bonita, que te haces un músico excepcional, un cantante excepcional, y yo revisaban los registros yo pagaba lo que compraba con tarjetas de crédito y veían que compraba libros y libros y libros de una cosa y libros de otra cosa, y mi mundo eran los libros. Entonces van viendo cómo crecemos, cómo prosperamos todos a lo que nos dediquemos. Todos somos prósperos, todos tenemos primeros lugares, y ellos viendo todo eso, pues cómo no les iba a dar envidia mientras nosotros estamos creciendo, estamos evolucionando. Ellos iban a la isla de Jeffrey Epstein, o se iban a fornicar a la Casa Blanca, o se jalaban a los marinos ahí mismo en la Casa Blanca, y las fornicadas de unos jotos del Pentágono, de la Marina, de unos con otros. Es marranero, eso es un chiquero, son marranos. ¿Por qué los cerdos son cerdos y por qué Abby prohíbe que comamos puerco? Porque los puercos, a mí me lo explicó Abby, es que el cerdo, los marranos, están hechos para comer basura, para comer las suciedades de otros animales, porque están hechos para limpiar la basura que surge de la naturaleza y de otros animales. Comen excremento. Entonces, nosotros les llamamos cerdos y marranos a los del Pentágono y a todos nuestros enemigos en general, porque eso era lo que hacían como cerdos. Por eso les digo coprófagos. Tragan mierda y tragaban mierda, y en el infierno seguirán tragando mierda porque son cerdos. Para eso, o sea, es que se parecen más a los cerdos, pero los cerdos cuando menos tenían la función de limpiar cadáveres, de comer excremento, de limpiar, o sea, de limpiar el medio ambiente. Y estos malditos, nada más la función era tragarse la popó y la mierda la de unos con otros, pues porque depravados, retorcidos ahí en su isla de Jeffrey Epstein, y tomándose fotos, todos empujándose el excremento y tragando excremento y tragando sangre de niños y cadáveres, y, o sea, what? O sea, ¿en qué cabeza? Eso es una locura, eso es peor que un manicomio. Qué bueno, es que son deplorables. Yo hago esas caras porque son verdaderamente deplorables, pero a mí me da mucho gusto pues que vivan en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, y que haya evidencia de ello, y que todos los han estado viendo con este relajo de los documentos Epstein, y lo que no hayan mostrado está en el Mossad, y en su momento abrirá los archivos del Mossad y se los mostrará a todo el mundo. Pero pues ya será en su tiempo, pero son deplorables y son lo más bajo de lo más bajo. Los hemos visto cuando empezó la guerra en Ucrania, la manera de atacar, la manera de referirse, cuando se les decía, cuidado, están entrando en aguas rusas, y cómo contestaban los malditos cerdos. Pues, o sea, digo, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, por eso yo les digo marranos y les digo cerdos, porque eso hacen, tragan mierda, se regodean entre ellos, se empujan la mierda como jotos, de lo más bajo dentro del mundo homosexual. Hasta en el mundo homosexual hay niveles, y ellos pertenecen a lo más bajo de lo más bajo, que es eso, empujarse el excremento y todavía tragárselo. Imaginen nada más eso. Pero bueno, ya, platicamos un ratito de cosas maravillosamente bajas de nuestros enemigos, y pues nosotros vemos lo que yo decía, bueno, que ven las cartas astrales, que las dificultades que hemos tenido para nosotros han sido escalones que nos han llevado a engrandecernos, han sido oportunidades de desarrollo y de evolución, y para nuestros enemigos pues no. O sea, ellos siempre han estado en el mismo nivel marrano. No hay escalones ni para un lado ni para arriba. Bueno, para abajo no es que hayan escalones, es que se van al despeñadero solos, como en la parábola de ¿cómo se llama? Que estaba lleno de demonios, que se llamaban Legión, y que dirigía a los demonios hacia los cerdos y se fueron al despeñadero. No, es que no se me olvida el nombre, hay frecuencias,
porque además esta la digo mucho porque me gusta mucho ese evento. Bueno, entonces desviamos a la legión de cerdos, a la legión de romanos, hacia los cerdos y solitos se van al despeñadero, no necesitan, solitos, o sea, están así solitos, o sea, ya su ADN los dirige directamente a los sanos, a la mierda, a tragársela, a meterse con sus hijas, con sus hijos, con sus nietos, y literal con todo lo que se mueva, con animales, con perros, con gatos, con todo lo que puedan, pues solitos, no hay ni que, es como los cerdos, solitos se van al despeñadero, es el gadareno, solitos se van al despeñadero, pues ya no hay nada que hacer, nada más hay que dejarlos juntos y solitos y ya, pues eso es lo que hemos visto. Si pensamos en la gente del Pentágono y de Estados Unidos, es lo que, del gobierno de Estados Unidos, eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos visto en sus aliados. Y pues ahorita está súper divertido ver las noticias de cómo se están dando entre los árabes del Islam. Eso está excelente. Ahorita sí es para traer. De hecho, fue lo que hicimos hace ratito. Papas fritas, chips de papas, aguacate, sal, limón y estar viendo, pues ya muy divertidos cómo se están aniquilando unos a otros. Pero bueno, ahora sí me despido. Mi amor, te mando un mensaje muy tardecito porque ya es tarde, voy a empezar a estudiar apenas, porque estábamos viendo todas estas cosas, pues ahorita estrategias militares otra vez. Entonces, qué bonito se ve ahí en la ventana la luz. Y te amo y te adoro, mi amor. Te amo y te adoro, te mando muchos besitos. Muy amados mis pajot, los amamos mucho, los bendecimos. Gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias también por las ministraciones tan excelentes, en las oraciones, oremos unos por otros, nosotros siempre lo hacemos. Y pues bueno, hasta prontito. Mi amor, te amo mucho y te bendigo, mi cielo. Gracias por tus mensajes, Barbita partida, Maliman. Te amo mucho, mi cielo. Eres extraordinariamente guapo. Te amo mucho, mi amor. Muchos besitos y todo, mi amor, ¿ok? Bye bye, my love, babe. Gracias por tus palabras de amor, eres un bello. Te amo mucho, mi amor bonito, guapo. Bye bye.